Bienvenidos a esta edición de El Caso, hoy para hablar de la tragada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un proceso que inició ya en el año 2013 y que sigue teniendo consecuencias en el Poder Judicial y sobre todo con la resolución que se dio recientemente de resarcir, de reparar el daño, de que el Estado recupere ese dinero o por lo menos parte de esos recursos que se habían desviado de esta institución estatal. Arrancamos, señor director, el desarrollo del caso de hoy porque les decía, esta causa inició en el año 2013 con más de 20 procesados, imputados por varios hechos punibles, pero terminó con la condena de solo un grupo de estos condenados porque ya el propio Ministerio Público en su requerimiento conclusivo había solicitado otra salida para un grupo de procesados y el juicio en sí se dividió. Lo cierto y lo concreto es que actualmente esta es la nómina de condenados en la causa y encabezan los exministros de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardoso, Rodi Adán Godoy Martínez. Le sigue la exdirectora de Administración y Finanzas, Maristela Suaga Fleitas, una funcionaria que estuvo en la administración de ambos ministros de Agricultura y Ganadería. También está condenado Silvio César Riveros Morínigo, una figura importante en todo este esquema porque es representante de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas, página la FONAPROF, Federación Nacional de Productores Frutihortícolas. Silvio César Riveros Morínigo, de hecho este es el nombre que lleva la carátula de esta causa. María Lourdes Mesa Bielma también es otra de las condenadas junto a Alberto Javier Riquelme Paredes, Marcela del Carmen Fleitas, Ignacio Acuña Ramírez, Lidio Esteban Irara Ledesma y Luis Guillermo Picardo Martínez. Les decía, además de estas condenas, ya el Ministerio Público en su momento había solicitado otras salidas para un grupo de funcionarios o un grupo de procesados, mejor dicho, y en el juicio oral otro grupo también obtuvo otra salida aparte de los condenados. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dos exministros nada más y nada menos de Agricultura y Ganadería condenados por un esquema, uno dice de corrupción? Sí, de corrupción, porque hablamos de tragada y hablamos de recursos que fueron desviados. Vamos, señor director, a la siguiente placa. Les decía, este caso inició en 2013, específicamente el 27 de diciembre, con el acta de imputación que presentó la entonces fiscal Claudia Criccioni, quien luego fue jueza de sentencia, hoy día camarista, integrando un tribunal de apelación en lo penal especializado en delitos económicos y crimen organizado. Claudia Criccioni presentó esta imputación en diciembre del 2013, el 27 específicamente, y hubo una ampliación de esa imputación el 6 de marzo del año siguiente, en el 2014. La acusación se presentó el 6 de septiembre del 2014 por parte de los fiscales Aldo Cantero y Martín Cabrera. Esta acusación, este requerimiento conclusivo, se presentó por parte de dos agentes distintos y uno dice, ¿por qué otros fiscales ya entraron aquí? Es que las defensas, como le hablamos más de 20 procesados, fueron planteando recursos, entre ellos recusaron a la fiscal Claudia Criccioni horas, días antes de que venza el plazo para el requerimiento conclusivo, y es por eso que Aldo Cantero y Martín Cabrera habían firmado esta acusación en su momento en septiembre del 2014. ¿Cuáles fueron los hechos acusados por estos dos agentes del Ministerio Público? ¿Qué tipos penales atribuían a los acusados? Y estamos hablando de la estafa. La placa anterior, señor director, por favor. Los hechos punibles: estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, apropiación y producción de documentos no auténticos. Todos estos tipos penales distribuidos entre los más de 20 acusados en su momento, reitero, encabezados nada más y nada menos por lo que fueron, o por lo que en ese momento seguía siendo Rodi Adán Godoy, nada más y nada menos como ministro de Agricultura y Ganadería. Y ahora sí, ¿qué dice el Ministerio Público o cuáles eran los relatos, cuál es el relato fáctico del Ministerio Público en esta acusación? Y resaltamos partes de este requerimiento conclusivo que realmente son muy relevantes, porque
la Fiscalía en ese momento señalaba que los exministros Enzo Cardoso y Rodi Godoy, durante el gobierno de Fernando Lugo, mejor dicho, entre 2008 y 2012, y Federico Franco, 2012-2013, porque les decía que estos hechos se cometieron, según lo probado en juicio, entre 2012 y 2013. Por eso es que se especifica en qué gobierno se cometieron. Realizaron, dice, estos dos exministros maniobras con fondos destinados a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas, FENAPROF. Ambos exsecretarios, atiendan bien lo que dice el Ministerio Público en esta parte. Ambos exsecretarios de Estado transfirieron a la FENAPROF un total de 68.265.418.419 guaraníes, supuestamente para convertir en comerciantes millonarios a pequeños agricultores. Y aquí un detalle, y esto lo señala las sentencias que se dictaron en este caso para las personas condenadas que vimos. Lucraron con la necesidad de la gente. Y eso resaltó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo y eso se probó en juicio. Lucraron con la necesidad de la gente porque toda esta cantidad de dinero, más de 68.000 millones, tenían que haber sido destinados. No lo digo yo, lo dijo el Ministerio Público y se probó en un juicio. Tenían que haber sido destinados a pequeños productores para convertirlos en millonarios empresarios. Tal cosa no ocurrió. Estamos hablando de 188 comités de productores frutihortícolas a lo largo y ancho del país que supuestamente fueron beneficiados con estos recursos. El dinero jamás llegó a esos productores frutihortícolas. El Ministerio Público decía también en su acusación, y miren este último párrafo, lejos de recibir los recursos, los multimillonarios fondos formaron parte de un verdadero robo y festín de tragada junto a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, indican los papeles presentados por los agentes fiscales. Esta porción, este relato fáctico, es el que hizo el Ministerio Público en su acusación presentada en septiembre del año 2014. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque con este panorama, los exministros de Agricultura y Ganadería, además de los exfuncionarios, la exdirectora de Administración y Finanzas, ya estaban sindicados como acusados en su momento por todos los tipos penales mencionados. Además dijo esto el Ministerio Público. Ambos imputados, haciendo referencia a Enzo Cardoso y Rodi Godoy, dispusieron el desembolso del dinero del MAC sin contar con proyectos que lo justifiquen. Es decir, no es solo la falta de un análisis de razonabilidad de los mismos, sino la carencia total de proyectos. Si bien existe un marco estratégico agrario 2019-2018 que guía las acciones en estos periodos, no justifica un desembolso sin la presentación de un proyecto bien estructurado que contemple todas sus partes, es decir, que justifiquen en ella el uso adecuado de los fondos. Va en la ICEA a la Fiscalía que la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas, según los papeles, era la que estaba recibiendo estos recursos para, a su vez, destinar a los distintos comités de productores frutihortícolas a lo largo y ancho del país. Por eso es que César Riveros está incluido y fue condenado, está como condenado, porque él representa a esa federación. Y lo que el Ministerio Público no solamente acusó, sino que logró probar es que el presidente de la Federación de Frutihortícolas, de productores frutihortícolas, en contubernio con los entonces ministros de Agricultura y Ganadería, la directora de Administración y Finanzas y otros funcionarios, montaron todo este esquema para desviar dinero público. Y vaya la cantidad que destinaron, según lo probado por el Ministerio Público en juicio oral y público. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque esta es una publicación del diario ABC Color y lo publicábamos el lunes 8 de septiembre del 2014, resaltando parte de lo que señalaba el Ministerio Público en su acusación. Y atiendan este título. Podemos ir a la publicación completa, Diego Colmán. Tenemos la página completa de ese día, lunes 8 de septiembre, porque el titular de la publicación de nuestro diario era: procesados admiten que vendieron sus facturas para justificar tragada en el MAC. Imagínense que de la larga lista de procesados, de acusados, estaban los que supuestamente recibieron este dinero. Y fueron obligados, o fueron en realidad presionados para que presenten facturas supuestamente
justificando el uso del dinero público. Entonces, allí entra la producción de documentos no auténticos, porque en realidad montaron rápidamente a las apuradas, prepararon las facturas tratando de decir o tratando de mostrar para dónde fue el dinero, en qué se utilizó esos recursos públicos, en qué se utilizaron esos recursos públicos. Y eso se detectó que eran facturas falsificadas o que en realidad no tuvieron contraprestación. Pero esto no es luego el escándalo, como se dice hablando mal y pronto. Vamos a al último título de esta página, señor director. ¿Hasta qué punto llegaron? Además, resaltamos también formaban parte de un comité fantasma para verificar que se cumplieran objetivos. Y atiendan el último título, vamos a destacar esto. Pintaron tomates con aerosol para la foto con el ministro. Va el Oyapoa Jicuey, iba a haber un evento con el ministro Enzo Cardoso, entonces ministro Enzo Cardoso iba a ir a visitar a los productores que estaban siendo beneficiados por los recursos que se les destinaba a ellos para producir frutas, verduras. Entonces, pues, ponamos armas Jicuey, o Uta ministro, ya nos a la foto. ¿Qué pasó? Los tomates estaban apenas verdes, todavía ni crecieron todas las frutas. Ya pues aerosol, pero pintaje y la putame, la tomate, para la foto con el ministro. Esto dice la acusación del Ministerio Público, la acusación y la investigación que entonces llevó la fiscal Claudia Crichoni, que les decía, ella fue recusada y por eso Aldo Cantero y Martín Cabrera firmaron este requerimiento conclusivo. Imagínense hasta qué punto llegaron tratando de justificar que en realidad el dinero que estaba saliendo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de los fondos provenientes del FONACIDE se estaban utilizando para beneficiar a los necesitados productores frutícolas. Tal cosa no ocurrió. Es por eso que tuvieron que utilizar hasta aerosol para simular que estaba ocurriendo lo que en realidad era todo un montaje. Vamos sí a la siguiente placa, señor director. Esto era para resaltar nada más lo que mencionaba el Ministerio Público, que finalmente se logró probar. El 28 de noviembre del año 2022 termina el juicio principal, y lo llamamos así porque finalmente lograron sentar en el banquillo de los acusados a los exministros y a la exdirectora de Administración y Finanzas. Enzo Cardoso fue condenado a 10 años de cárcel, Rodi Adán Godoy a 7 años de prisión y Maristela Azuaga a 10 años también de cárcel por estafa y lesión de confianza. Actualmente, las 3 personas están cumpliendo sus condenas. Enzo Cardoso en el penal militar de Viñascué, Rodi Adán Godoy y Maristela Azuaga en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, porque estas sentencias fueron confirmadas en segunda instancia y luego por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es bueno mencionar esto? Y vamos, señor director, a la siguiente placa, porque una vez que quedó firme esto, el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, planteó una acción de reparación del daño para recuperar el dinero que se desvió, el dinero que salió de las arcas del Estado para proyectos que jamás se ejecutaron, es decir, para proyectos que ni siquiera tenían en realidad un sustento para que esos recursos se desembolsen. El perjuicio al Estado, 68.965.418.419, y está qué monto corresponde a cada gestión. Vamos a la siguiente placa, señor director. La reparación del daño, esto que les decía. Enzo Cardoso realizó 7 desembolsos por más de 60.000 millones, Rodi Godoy 3 desembolsos por más de 8.700 millones, y estos son los montos que deben reparar cada exministro. Y en el caso de Maristela Azuaga, ella se le atribuye haber sido una suerte de cómplice o de autora en realidad, como coautora del desvío de 60.000 millones del total de 68.000. ¿Qué pasa con Maristela Azuaga? Ella debe responder de manera solidaria con 52.000 millones en el caso de Enzo Cardoso y con 8.000 millones en el caso de Rodi Adán Godoy. Y esta reparación del daño tuvo su juicio y fue dictada esta sentencia estos días, 6 de mayo del año 2025, por parte de la presidenta del Tribunal Unipersonal, Elsa García. Esta es la decisión por parte de la justicia en lo que hace a este caso del millonario desvío en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene hoy día no solamente a los exministros y a la exdirectora de Administración y Finanzas como condenados, también a otros coprocesados, a otros coimputados en la causa, pero sobre todo este fallo que ordena a los condenados a reparar el perjuicio que ocasionaron al Estado con su actuar.
Al Estado decimos, pero sobre todo puntualizar lo que ya les mencionaba y que el Ministerio Público resaltó en su acusación. Este dinero tuvo que haber beneficiado a pequeños productores, necesitados productores frutícolas a lo largo y ancho del país. Ese dinero no llegó a destino, ese dinero no cumplió con su objetivo y enhorabuena que se logre recuperar todos esos recursos, o por lo menos parte de ellos, que finalmente llegue a los que realmente tiene que llegar.